enseñanza. Gracias te damos, Padre, en estos momentos, Señor. Te pedimos preparación de nuestros seres internos, Padre. Nuestros corazones, Señor. Nuestra mente, Padre, que es engañosa. Quiero pedirte en estos momentos, en el nombre de Jesucristo, por la obra de tu Espíritu Santo, que tomes control completo de nosotros, Señor. Que no haya ninguna distracción en nuestros pensamientos, e inclusive, Padre, en nuestros sentidos, Padre Santo, que muchas veces nuestros ojos, nuestros oídos nos hacen distraer, Padre. Que en esta tarde, Padre Santo, en estos minutos que nos quedan del servicio, podamos dedicarnos totalmente a escuchar tu enseñanza, porque, Padre mío, sin la palabra tuya no podemos seguir adelante, no podemos crecer, Señor, no podemos nutrirnos, Señor, y vendríamos a esta tierra, Padre, solamente a desperdiciar nuestro tiempo, pero contigo, Señor, todo cambia, y te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Un saludo para todos, con mucho amor. Estamos estudiando ¿en qué libro, hermanos? Primera de Pedro. Eso dijeron, ¿verdad? El título de la enseñanza de esta tarde es La santidad solo existe con la justicia de Dios. Vamos a analizar en la enseñanza el por qué tal título. Amén. Vamos a empezar leyendo primeramente en Miqueas. El libro de Miqueas, capítulo, vamos a buscar el capítulo 6 de Miqueas. ¿Tienen todos? Versículo 6, capítulo 6, versículo 8. Amén. Dice la palabra de Dios: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Saltamos de Primera de Pedro a este versículo específicamente, porque específicamente este versículo nos aclara directamente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces preguntamos, bueno, ¿qué es lo que le podemos dar a Dios? ¿Verdad? Si Él tiene todo. Aquí está la respuesta. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos? Dice, ¿qué pide? ¿Y qué pide Jehová de ti? Y vean que dice solamente, porque no hace como muchas peticiones nuestro Dios. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Hacer justicia. Existe la justicia de la ley, que hemos estudiado anteriormente en unas enseñanzas. Y existe la justicia de la fe en Jesucristo como nuestro Redentor para la salvación. Cuando uno piensa en la justicia, es fácil confundirse porque nosotros pensamos que somos buenos y que somos justos. Cuando usted ve a alguien que se comporta mal en la calle, tal vez un hombre le grita a una mujer en público y la maltrata con palabras, todo el resto, los que están alrededor,
se voltean a mirar aquello y se sienten incómodos, y muchos, inclusive, había quien interfiriera con aquello para que no se suceda, porque a usted le parece injusto lo que está pasando, ¿verdad? ¿O no? ¿O está acostumbrado a eso? Porque tenemos ciertas características que hemos aprendido en nuestra cultura, en nuestras familias, donde nos enseñan lo que para nosotros puede ser bueno y puede ser malo. Hay parámetros de la sociedad, de la humanidad. Sin embargo, esos parámetros nuestros no son constantes, varían. Porque si la situación fuese donde hubiera una persona que uno conoce que estuviera tal vez siendo abusada, a usted no le importaría interferir hasta con violencia para defender a esa persona, siendo de que la violencia tampoco es justa. ¿Me entienden? O sea, una cosa es pensar en lo que Dios nos manda a hacer, y otra cosa es lo que a nosotros nos gusta hacer. A nosotros nos gusta hacer las cosas de acuerdo a nuestra opinión. Ese es nuestro gran problema, porque tenemos una gran opinión. Si nuestra opinión se sujetara a cosas pequeñas, no habría problema. Pero tenemos una opinión bien grande, y en todas las cosas. Desafortunadamente no nos sujetamos a nuestra opinión para nuestras vidas. Queremos que nuestra opinión se alargue a los demás también. Lo que a usted le parece bueno, usted quiere que los demás lo practiquen también. Les voy a dar un ejemplo que ayer me sucedió. En este país tenemos, los inmigrantes, venimos acá y tenemos nuevas normas. Cuando formamos una familia, por lo normal, los padres, si no hablan inglés, pues hablan con sus hijos en español en la casa, ¿verdad? Hay personas que dicen que los hijos necesitan que usted les ayude a aprender inglés, ¿verdad? Porque usted pone solo canales en español, les habla solamente en español, y cuando llegan a la escuela, a primaria, no hablan bien inglés. Y entonces, ¿qué sucede? Los empiezan a tratar como que tuvieran problemas de atención, deficiente de atención. Hasta les mandan medicamentos. Porque en este país pagan a las escuelas, el gobierno federal, cuando un estudiante está necesitando una ayuda especial, le mandan dinero extra. Entonces los profesores están dirigidos por los principales de los directores de las escuelas, que si tiene un niño problemas, inmediatamente lo informe para que el gobierno lo ponga en ese programa. Y empezar a tratar a nuestros hijos como que tienen problemas de salud mental, cuando no es así. Ahora, hay otra parte que dice, cuando una familia habla en inglés y los niños se les habla inglés en la casa y están creciendo, que no está bien que los padres no le hablen en español en la casa, porque no van a aprender una segunda lengua, y que eso es una gran oportunidad para ellos ser bilingües. Son opiniones diferentes, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué tengo yo derecho a inclusive tratar de decirle a otros cómo criar sus hijos? Si, por ejemplo, mi esposa y mi persona tuvimos 4 hijos y en mi casa yo quería hablarles en inglés, ¿a quién le importa eso? ¿De quién es problema eso? Usted no lo está criando, usted no paga la comida de ellos, usted no paga la universidad de ellos, usted no es el que se va a preocupar por el futuro de ellos. Preocúpese por sus hijos. Y si usted tiene el concepto de que mejor les hablan español, pues hábleles en español. Yo tampoco tengo derecho a imponer mis ideas a usted. Nuestro problema es que nos endiosamos en nuestra opinión.
Nos damos derechos que no tenemos. Queremos que nos respeten los demás a nosotros, pero no nos respetamos a los demás. Cuando no estamos de acuerdo, dejamos a las personas saber esto. Y es algo que a mí me molesta cuando oigo una discusión que empieza. Porque yo no entiendo, hermanos. Yo no entiendo cómo, si una persona está en desacuerdo con otra, y no son personas que viven en una misma casa, que no son familia, ¿para qué empezar a discutir por aquello? Dígale que sí, siga su camino. ¿Ah? Tiene menos problema decirle tienes razón y seguir caminando que empezar ahora a tratar de descifrar quién tiene la razón, porque la posibilidad existe grandemente de que los dos tengan muchos huecos en sus teorías y que una persona que pueda debatir a los dos los va a hacer quedar mal al final de cuentas. La razón la tiene Dios, hermanos. La razón la tiene Dios cuando tú eres humilde, porque aquí habló en ese versículo de la humildad, ¿verdad? Jesucristo nos ha hablado de la humildad, que es lo que está más distante de nuestra opinión. Porque por eso peleamos. Y por eso queremos como que dejar saber a los demás lo que pensamos, porque pensamos que es muy importante nuestra opinión. Y es importante, porque todos somos individuos que Dios nos ha hecho de una manera diferente. Pero eso no quiere decir que no debemos ser respetuosos de las demás opiniones. ¿Estamos entendiendo? Recuerden que es una escuela dominical y usted puede levantar su mano y participar, ¿verdad? Hacer preguntas, participar, están bienvenidas. Vamos a leer el versículo nuevamente, pero quiero que me lo lea otra persona bien fuerte, de Miqueas. ¿Mira, Cristina? No es necesario el micrófono, ¿no? Ya lo leímos en español una vez, ya todos saben lo que estamos leyendo. La justicia de Dios, no la nuestra. Por ahí tenemos que empezar. Amén. Ahora vamos a pasar ahora a una parte que no tiene que ver nada con ninguna de las dos cosas que estamos leyendo hoy. No tiene que ver nada con lo que dice Miqueas y no tiene que ver nada con lo que dice Primera de Pedro todavía, ¿verdad? Pero no lo vamos a leer porque lo hemos estudiado mucho, lo vamos a mencionar nada más. Dios nos ha dado una armadura, ¿verdad? Espiritual. Amén. Conocemos que hay una espada que representa ¿qué? La palabra de Dios. Hay un yelmo que representa ¿qué? ¿Qué más hay? Uno por uno. Un escudo que representa. Muy bien. Un yelmo, no, ¿cómo se llama esto en español? Breastplate. Coraza. Coraza. La coraza, sí, la coraza del Espíritu. Que representa righteousness en inglés, en español, justicia. Vamos a parar ahí, porque esa es la que me interesa. Después he dicho desde el principio, pero quería ver si se recordaba un poquito la enseñanza. Aquí habla de la justicia, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que representa esta coraza que nos protege a nosotros, aquí, en nuestro pecho. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Nuestro corazón, lo que nos da la vida prácticamente. Sin corazón nadie puede vivir. Le pusieron a un hombre uno de un cerdo, ¿se acuerdan? Hace poquito. Vivió un tiempo, pero a otros le han puesto artificiales también. Pero al fin todos se acaban. Dios nos da una coraza de justicia, que es espiritual. Acabamos de leer
Miqueas 6:8, que nos pide, caminemos de acuerdo a su justicia, a la justicia de Dios. Esa justicia, además de que nos pide que caminemos a través de la justicia de Dios, nos dice que nos da una coraza que protege nuestra vida siempre y cuando estemos cubiertos con la justicia de Dios. Tú puedes tener la espada, puedes tener el yelmo, puedes tener todo el resto de la coraza, que si tienes expuesto tu corazón, eres presa fácil para Satanás. Amén. Están entendiendo la conexión que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, todavía falta un poquito porque no hemos entrado en Pedro, pero cuando entremos vamos a cerrar el entendimiento de lo que Dios nos quiere enseñar en esta tarde. Amén. Vamos a empezar leyendo en primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 13, donde quedamos la semana pasada, ¿recuerdan? ¿Se recuerdan todos? Levanten la mano todos los que se acuerdan. ¿Quién se acuerda el título de hoy? ¿Se da cuenta cómo los agarro? ¿No lo escribieron siquiera? ¿Lo escribieron? ¿Alguien lo escribió? ¿No? ¿Quién lo tiene? Hermano Ángel, por favor. La revelación del día. Amén, hermano, gracias. ¿Cómo vamos a cubrir nuestros corazones con la justicia de Dios si ni siquiera nos acordamos del título, hermanos? Que tiene que ver con la justicia. Porque lo que Dios necesita de nosotros es que practiquemos lo que nos está pidiendo. Pero hermanos, no vamos a existir espiritualmente hablando si no aprendemos la palabra de Dios. Estamos aquí en esta tarde para aprender la palabra de Dios. El resto que hemos practicado, alabado sea Dios por la alabanza que nos lava, que nos limpia, que nos hace sentir como ríos de aguas vivas en nuestros corazones y nos renueva internamente. Alabado sea Dios por la comunión que practicamos en esta tarde, en recuerdo de Jesucristo y el sacrificio de su cuerpo y su sangre derramada que nos da la salvación. Pero hermanos, ¿usted piensa que somos justos con Dios si ni siquiera estamos prestando atención en la enseñanza? Si no nos acordamos del título que nos están dando, que el título de una enseñanza habla de lo que se va a enseñar directamente. Y si usted no se acuerda el próximo miércoles de qué fue la enseñanza, pero se acuerda del título, se va a recordar de todo, hermanos. Dios tiene que estar hablándonos en estos momentos, a nuestros corazones. Usted tiene que sentir algo en su corazón, en lo que la palabra llega a nosotros, que nos dice, es cierto. Yo hablo mucho, yo quiero que todo el mundo haga lo que yo digo. Lo que dice Dios es cierto, no el pastor, lo que dice Dios es cierto. Y identificarnos con eso, para cuando nos pregunten, ¿qué enseñaron el domingo que yo no llegué? Oh, que yo tengo la lengua muy larga. No tiene que dar versículos, que yo soy muy mandón, que yo quiero que todo el mundo haga lo que yo digo. Eso es lo que Dios está diciéndonos, hermanos, porque el que tiene que mandar es Dios, no nosotros. No tenemos que complicarnos con palabras místicas y memorizar toda la Biblia para poder sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuál es el título, hermanos? No es difícil el título, hermanos, es fácil. Vamos a empezar leyendo ahora el 13, que les dije anteriormente. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid, ¿qué significa? Amarrar, apretar. En la Biblia se encuentra varias veces esa expresión, porque primeramente la cultura del Medio Oriente, ellos usaban vestimentas largas, ¿verdad? Entonces, cuando había que tener un momento, o fuera de guerra, o de carrera, o de emergencia, si iban a correr con esas vestimentas largas, ¿qué iba a pasar? Se tropezaban y se caían. Entonces, la costumbre era que ellos levantaban sus vestimentas y las amarraban, las ceñían en su cintura. Y de ahí que por eso se usa tanto esa expresión de ceñid vuestros lomos, porque viene en el momento de presión, de prueba. Porque otra manera es imaginarse nada más que una correa para la cintura, para que no se caiga la ropa. Pero no es eso, es más que eso. Algo que nos va a ayudar, que nos va a sostener. Amén. Entonces, aquí dice ceñid los lomos, pero no de la espalda, sino ¿de dónde? Pensamientos. ¿Y usted le ha visto a veces el lomo a un pensamiento? Se lo está imaginando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice la palabra eso? Vamos a ver lo que simboliza el lomo. ¿Qué es lo que hace la espalda en su cuerpo, físicamente hablando? Le mantiene a usted derecho. Amén. Amén. Entonces, cambiemos esa parte por Dios quiere que tú tengas tus pensamientos derechos, bien amarrados donde tienen que estar. No hoy una cosa y mañana otra. Constantes, como la palabra nos enseña. Amén. ¿Lo ven de esa manera? Porque cuando uno lee ese versículo no lo ve de esa manera, ¿verdad que no? Al principio no lo ve de esa manera, ¿verdad que no? Y eso es lo que yo me admiro de Dios, hermanos. De que Él nos abre los ojos, el entendimiento, nuestros oídos. Y leemos una cosa que cualquiera lo lee y no lo entiende de esta manera, hasta que el Espíritu Santo no lo revela. Y cuando lo revela el Espíritu Santo, nos quedamos todos admirados, hasta el que lo enseña. Porque no es revelación de hombres, es revelación de Dios. Amén. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros estamos en un camino, hermanos, en estos momentos. Estamos caminando en esta tierra, esperando que se manifieste Jesucristo en su totalidad. Él ya nos mostró el camino, dio su vida por nosotros, pero tiene que venir por su iglesia. Y muchos en el camino se cansan o dejan de creer, porque dicen, no, pero 2000 años esperando y no ha pasado nada, eso es mentiras. Precisamente de eso es lo que Dios nos advierte, que tengamos cuidado, de no caer en ese pensamiento, porque para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces no pongamos a Dios en la estructura de nuestro calendario y pensemos de que, pero dijeron desde hace 2000 años que iba a venir y no ha venido. Lo dijeron hace 2 días para Dios. ¿Estamos entendiendo? O sea, nuestra mente es limitada. Nosotros vemos todo de acuerdo a lo que hemos aprendido, pero Dios es otra cosa, hermanos. Es ilimitado, eterno. El tiempo es para nosotros, no para Él, hermano. ¿Y qué va a suceder? Dígame usted, si usted deja de creer que el Señor va a venir. Cuando Él venga, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué se va a quedar? ¿Porque no creyó que Él no iba a venir? Porque cuando usted no cree que Él va a venir, usted no va a estar viviendo una vida santa. No va a tener el aceite en la lámpara que necesita. Porque se va a descuidar. Porque no va a ser necesario.
No tanto porque no lo crea, sino porque lo que uno no cree, cuando no hay fe, hay malos frutos. Hay frutos que son buenos y frutos que son malos. Amén. Cuando no hay fe, hay malos frutos. Cuando hay fe, hay buenos frutos. Dice el 14, hermanos. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Si ahora tenemos ceñido el lomo de nuestros pensamientos, ¿verdad? Que nos pide Dios, ¿verdad? Entonces ahora dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, porque antes no teníamos los lomos ceñidos en nuestros pensamientos, ni sabíamos lo que significaba eso. Ahora que lo sabemos, podemos entonces ser hijos obedientes porque estamos entendiendo. Por eso el esfuerzo que yo hago para que ustedes se recuerden, hermanos. Porque para poder entender hay que aprender. Para aprender hay que prestar atención. O sea, eso es en cualquier rama que usted haga. Usted puede estudiar en una universidad, lo que usted quiera estudiar. Si no presta atención, no va a aprender nada. Amén. Dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vea lo que nos está pidiendo Dios, hermanos. Tal vez no hemos entrado en esta obediencia porque no prestamos atención a la verdadera, al verdadero deseo de Dios para con nosotros. Él no está pidiéndonos que cambiemos algunas cosas de nuestras vidas. Está pidiendo que cambiemos todo. Por eso uno quiere salir corriendo. Porque uno dice, bueno, eso es un fanatismo. Está bien creer en Dios, pero ya eso es mucho. Nadie dice amén. Pero la verdad es que así es como vivimos, porque aunque vamos a la iglesia, aunque leemos la Biblia, aunque oramos, aunque creemos, siempre seguimos haciendo lo que queremos, de todas formas. Seamos sinceros. Pero no hay problema. Porque decía Romanos cuando leímos hoy, que aunque seamos infieles, Él es fiel. Aunque fallemos, Él nos perdona, si seguimos creyendo. Por eso les dije, estamos en una travesía en esta tierra. Estamos imperfectos todavía, pero tengamos la fe en Él, de que Él nos va a cambiar, que nos va a ayudar, que nos va a transformar. Que sí, que estamos fallándole muchas veces, pero que este es parte del proceso en el cual nos está llevando Dios para perfeccionarnos, como decía la enseñanza anterior cuando habla de que el fuego es el que tiene que purificar el oro. Pero entonces cuando vienen las pruebas, no te quejes. Porque desgraciadamente, cuando la prueba viene, usted queda confundido o confundida y no entiende. Y dice, ¿pero por qué? No entiendo, Señor. Si estamos en tus caminos, tú eres nuestro Dios y yo creo. Porque todavía queremos vivir como queremos vivir, pero no queremos las consecuencias. Dejamos puertas abiertas, que son malas. Entonces viene el enemigo y se aprovecha y nos trae desgracia, permitido por Dios, porque tú necesitas corrección. Digo tú porque yo me incluyo, también yo, hermanos, porque necesitamos corrección. Dios nos quiere enseñar, y cuando viene la prueba, no es para ser destruidos, es para ser reedificados, fortalecidos, para tener testimonios de qué hablar y para darle la gloria a nuestro Dios, porque sin Él no podríamos pasar las pruebas. ¿Verdad, Ana Cristina? Ana Cristina sabe lo que estoy hablándole. Uno tiene la opción de cuestionar el plan de Dios, o tiene la opción de ceñirse el lomo de sus pensamientos
y dejar que todo siga su curso y caminar por fe. Y aunque se le venga el mundo encima a usted, aunque todo parezca que fracasó ya, cuando sea la voluntad de Dios, todo cambiará. Y tú entenderás y aceptarás que lo que has vivido es lo mejor que podías haber vivido. Amén. Los amén están un poquito reservados hoy. Yo sé que no es tan fácil, hermanos, aceptar la enseñanza de Dios. Y les voy a decir esto, cuando uno presta más atención, es más difícil decir amén. Por eso están todos tan calladitos ahora. Porque están prestando atención. Y doy a Dios por eso. Dice el número 15, vamos a leerlo otra vez. Sino que aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. En toda. En toda. En toda, hermanos. En toda, hermanos. En toda. Sí, eso que estás pensando que no puedes todavía sujetar, también en eso. Es en todo, todo, todo. En todo, hermanos. Entonces, claro que todos digamos amén para poder seguir, hermanos. Número 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad se puede catalogar de dos maneras. Una es dejar de pecar y la otra es apartarse para Dios. Nadie puede dejar de pecar. Nadie puede decidir cuándo dejar de pecar. ¿Estamos entendiendo? Usted puede decir a mí que tiene entendimiento, que usted sabe que no debemos pecar, y yo estoy de acuerdo. Pero que usted me diga a mí que Dios tiene la capacidad para dejar de pecar, lo dudo mucho. Ya estaría en el cielo. La santidad tiene dos partes, les dije, ¿verdad? ¿La otra cuál es? Separarnos para Dios. Usted sí puede decidir separarse para Dios. Entonces ese es el primer paso que hay que tomar. Hacer lo que podemos hacer. Usted no puede dejar de pecar totalmente, pero sí puede entonces decidir apartarse para Dios. Porque el Señor se apartó y dejó de pecar. Él sí, perdón, no digo dejó, está mal dicho, maldecido, como decimos en Costa Rica. Él nunca pecó. Porque es el Hijo de Dios. Y porque vino a pasar la prueba y la logró pasar para salvarnos a todos. Él lo logró. Pero ni usted ni yo somos Jesucristo. Un momentito, hermano. O sea que tenemos ahora que tomar la decisión en esta tarde y reconocer que somos imperfectos. Y ahí es donde viene ahora la parte dura. Porque entonces viene esa parte donde la conectamos con el fanatismo. Bueno, ¿qué es apartarse para Dios? ¿Qué es apartarse para Dios? Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no al mundo. Yo no creo todavía que eso sea totalmente posible. O sea, es posible que uno quiera, pero es que es lo mismo como el pecado, porque lo que pecamos es lo que tiene el mundo, y todos pecamos. Sí, Él quiere que dejemos de pecar, pero esta parte de apartarse para Él es la que podemos lograr, pero ni siquiera sabemos cómo hacerlo, porque les estoy preguntando que cómo nos apartamos para Dios, ¿verdad? Y estamos confundidos un poquito, ¿no? O mucho.
¿Por qué Dios amaba a David? ¿Qué fue lo que Dios dijo de David? Que tenía un corazón conforme al de Dios. David amaba a Dios, a pesar de todos sus defectos. Cuando uno ama a Dios, no es difícil apartarse para Dios, porque el que ama, lo que uno ama, lo pone primero que todas las cosas. Si no, en un matrimonio las cosas no saldrían bien, porque en un matrimonio los dos deben poner el amor que Dios les ha dado a esa persona en estima sobre todas las demás personas. Amén. Ahora, por eso es que en los matrimonios hay problemas, porque no hay esa fidelidad que Dios tiene. Pero Dios decía que el corazón de David, o dice, está de acuerdo con el corazón de él. Porque a pesar de todos los defectos que David tenía, él amaba a Dios. Lo que Dios te pide es que le ames. Porque cuando tú ames a Dios verdaderamente, cuando tú puedas arrodillarte y llorar por tus fallas, no quiere decir que no las vas a hacer más. Quiere decir que estás arrepentido y no quieres hacerlas más. Eso es lo que Él está viendo, la intención de tu corazón. Él no está viendo el resultado negativo que tenemos todos los días, porque por fe usted y yo vivimos, pero Él ya sabe el resultado final. Él ya sabe si usted al final de los días llegó a ser verdaderamente un cristiano verdadero o no. Esta vida la vivimos para nosotros, no para comprobarle nada a Dios. Él ya sabe lo que vamos a hacer. Entonces Él nos mira ya hechos, porque dijo, hecho está. Consumado es. Para Él todo está hecho. Es nuestra mente finita que no nos deja entender las cosas de Dios, ni capacitarnos para poder decidir si yo amo a Dios verdaderamente más que todas las demás cosas. Y no voy a comparar el amor de Dios con el amor de un hombre o de una mujer, porque son diferentes. Pero si tú amas a Dios, tú vas a confiar en Dios. Si tú amas a Dios, vas a tener fe en Dios. Si tú amas a Dios, vas a querer saber más de Dios. Si tú amas a Dios, vas a dejar que Él te forme a su manera. Si tú amas a Dios, vas a dejar que todas las cosas queden a un lado y Él esté primero. Y no es porque queremos hacer un fanatismo de la iglesia. Es porque yo, que he experimentado en algunas maneras lo que es esperar en Dios, me he dado cuenta, como Salomón escribía en los Proverbios y en los Salmos, de que el que espera en Jehová va a recibir lo que está buscando y mucho más. Cosas que usted ni siquiera se imagina. Usted pone parámetros en su vida. Usted dice, yo quiero lograr esto, quiero lograr lo otro. Y se esfuerza y deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de comunicarse con Dios. Porque quiere lograr aquello a través de su esfuerzo humano. Y no se da cuenta de que en el momento que usted se olvide de ese esfuerzo y lo deje a un lado y le diga a Dios, yo no puedo, Señor, lo he intentado de todas formas y trato de llegar a este lugar donde yo quiero estar y llego por un momento y después todo se viene abajo otra vez. Necesito de ti, Señor, perdóname. Y tú lo haces con el corazón abierto, hermano, y el día siguiente Dios te bendice como nunca antes. Lo que tú buscabas lo encuentras rápido y permanente y más todavía. Y ahí te das cuenta en ese momento y dices, pero qué barbaridad, cómo yo no entendí el mensaje de Dios que me quiere bendecir grandemente y yo he estado peleando es con Él. No con la vida como muchos dicen. La vida es dura, con Dios la vida no es dura, hermanos. Amén.
después de media hora, hermana. Ya se lo olvidó lo que iba a decir, ¿verdad? Entonces vamos a estar nada más 5 minutos escuchándola. Este es un break para comerciales, hermanos. Sí, pastor, yo quería compartir algo de que tenemos que empezar por algo, porque usted está leyendo y nos está enseñando de parte de Dios que es ser santos, porque Dios es santo y es importante que empecemos por algo. Y si no podemos entender lo que es la santidad, cómo nos podemos separar para Dios, cómo la vamos a poder hacer. No sé si es por vergüenza o simplemente porque no estamos interesados en realmente saber lo que es la santidad. Me acuerdo hace muchos años cuando empecé a venir a la iglesia, yo hablaba muy poco con mis hermanos de la iglesia, pero venía muy atenta a lo que Dios me enseñaba, lo que yo les enseñaba en la iglesia. Me gustaba mucho, pero nadie sabía lo que yo hacía ni la vida, el estilo de vida mío. Y trabajaba en una discoteca. Primero dejé lo ilegal que practicaba, después entré a una discoteca porque dije, ahora sí voy a agradar a Dios trabajando en una discoteca porque ya no estoy haciendo nada ilegal. Entonces digo, ok, entonces ahora voy a agradar a Dios, porque en mi corazón tenía eso. Estaba escuchando la palabra de Dios y quería cambiar mi vida, quería santificarme para Dios, pero era muy nueva y como no pedía consejo, yo solamente hacía lo que se me venía a la mente. Entonces, pero cuando yo entraba a ese lugar, el Espíritu Santo de Dios que ya estaba en mi corazón me empezaba a sentir pero tan triste cuando yo llegaba a ese lugar, y yo sabía que algo pasaba cuando yo entraba a ese lugar. Dios no se agradaba cuando yo entraba a ese lugar, pero para entonces yo empecé a sentir una inquietud en mi corazón. Yo quería salir corriendo de ese lugar y no sabía por qué. Y yo decía, pero Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Yo tengo 2 niñas que mantener, tengo un apartamento, tengo tantas cosas que solventar yo sola. ¿Cómo voy a hacer? Y este es el único trabajo que puedo hacer para yo sobrevivir, y ya no hago lo ilegal. Y yo me justificaba, digo, ya yo dejé el otro trabajo, tengo que agradarte, Señor, ahora es. Y tenía esa batalla en mi corazón y en mi mente, pero no pedía consejo. Y cuando venía a la iglesia, venían los hermanos a orar por mí. Yo me acuerdo que un día mi hermana Joana vino a orar por mí y me decía, Dios, sentía el Espíritu Santo de Dios derramándose y diciendo, apártate de la iniquidad. Y en un momento, yo llorando, yo le dije a Dios, yo no sé lo que voy a hacer. Tengo 2 hijas, estoy sola. Yo voy a confiar en ti, Señor. Yo voy a dejar este trabajo y sé que tú me vas a ayudar a solventar. Pero tenía esa convicción en mi corazón de poder santificarme para Dios, porque mi corazón quería agradar a Dios, quería hacer lo correcto. Y sé que poco a poco Dios convenció mi corazón para hacer lo correcto. Y como yo hablé con una persona al lado que yo tenía, que trabajaba conmigo, y le dije, yo voy a dejar este trabajo, yo estoy yendo a una iglesia y yo sé que Dios no se agrada con el tipo de trabajo que yo estoy haciendo. Y ella empezó a reírse en mi cara y me dijo, oh, ¿y piensas que Dios va a venir a pagarte la renta? No seas irresponsable, tienes 2 hijas que mantener, no puedes hacer esto, no puedes dejar el trabajo y no teniendo otro trabajo. Así que las personas siempre tienden, como nos está enseñando usted, a decir su opinión y a querer nosotros, queremos que lo aceptemos esa opinión, pero no, si yo ya había tomado mi decisión, que ella pudiera seguir viviendo su estilo de vida, está bien, pero que respetara
mi decisión que yo he tomado, y yo había decidido seguir a Cristo, aún sobre que me pudiera ver irresponsable delante de la gente, pero Dios me respaldó. Dios me respaldó y nunca me faltó nada para mis hijas, nunca nos faltó nada, nunca dormimos en la calle, siempre tuvimos un techo sobre nuestras cabezas. Después Dios me abrió las puertas para un nuevo trabajo, y lo que Él convenció mi corazón para separarme para Él, para ser santo, me dio resultado. Para hoy por hoy, después de muchos años, me fortaleció en sus caminos. Gracias, hermano. Es un testimonio que se compara con lo que es esperar en Dios, poner a Dios primero. Eso no se acaba. O sea, la hermana tomó esa decisión hace años, ¿verdad? Pero ya porque ese día tomó esa decisión no quiere decir que no tiene que seguir tomando esa decisión todos los días de su vida. Porque todos los días van a haber otras cosas que quieren tomar prioridad en la vida nuestra, todos los días. Y tal vez no es tanto como un trabajo donde uno está ya, digamos, prosperando, pero algo anda mal. Puede ser cosas más pequeñas, pueden ser cosas más grandes, pero todos los días lo que Dios pide es lo mismo. Él no cambia lo que le está pidiendo, mis hermanos. Él quiere un corazón en santidad. Tú no puedes limpiar tu corazón, Él lo limpia. Tú puedes ser constante, tú puedes apartarte para Dios y entonces empezar a orar y pedirle a Él que te ayude cada minuto de tu vida, porque va a ser constante la prueba, hermanos. Y si usted pone al Señor donde debe ponerlo, porque usted ama a Dios y no por obligación, porque otras personas se equivocan, piensan de que si ponen a Dios primero, porque eso es lo que le enseñan en la iglesia a hacer, es suficiente. Si usted no lo hace por amor, no va a ser suficiente. Se va a quedar corto. Usted va a hacer esfuerzos, de nuevo, humanos. Se va a aburrir. Se va a ir de la iglesia y va a odiar a todo el mundo en la iglesia, porque usted no va a recibir todo lo que usted quiere. Entonces le va a echar la culpa a todo, al pastor, a los hermanos, a la hermana Estrella, por supuesto. Pues el testimonio que dio. Todo está mal cuando uno hace el esfuerzo. Más aún cuando dejamos todo en las manos de Dios, todo va a estar bien, hermanos. Sigamos leyendo, hermanos. Número 17. Dice, y si invocáis al Padre, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra, ¿qué? ¿Qué les decía que estamos haciendo en esta tierra? Una peregrinación, hermanos. O sea, estamos aún en una jornada, estamos caminando. Por eso es que tenemos esperanza, porque aún fallamos, pero no hemos llegado a la meta final. Vamos de camino. Y en ese camino, muchos nos vamos a resbalar, estamos cansados, vamos a caer al piso, vamos a estar sucios, pero tenemos alrededor nuestro hermanos y hermanas que Dios ha puesto, que en esa jornada, en esa peregrinación, te va a levantar de un brazo, te va a ayudar a ir a un pozo de agua, te va a decir, toma agua, lávate tu cara, toma fuerzas, te va a decir, ciñe los lomos de tus pensamientos, te va a decir, santifícate para Dios. ¿Qué quiere decir aparte para Dios? Para que Él pueda hacer la obra de sacar completamente el pecado de nuestras vidas. Pero hay que clamarle todos los días por eso, hermanos. Si hay una debilidad en su corazón y usted no ha podido dejarla a un lado, y usted se aparta para el Señor y le pide, y Él le ayuda, y esa necesidad, esa debilidad queda tirada a un lado, y usted piensa que ya fue libertado, gloria a Dios por eso, pero hay muchas otras necesidades ahí todavía. No piense que ya llegó a la meta final. Eso fue solamente ganamos una batalla, pero no hemos ganado la guerra todavía.
Hay que seguir peleando todos los días, batalla tras batalla. Y no se puede pelear solos, hay que pelearlas con el Señor. Solamente así podemos ganar, hermanos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, tenemos que ver de que lo malo en nosotros lo hemos heredado, hermanos. Todos nacimos del pecado prácticamente. Y somos mentirosos, engañadores. Pero Dios nos ama porque Él nos creó. Y si usted de vuelta le ama a Él, Él le va a perdonar, Él le va a cambiar, le va a transformar y encima de todo nos va a bendecir en esta tierra con todo lo que necesitamos y más. Hasta la esposa va a cambiar, hermanos. Aleluya, hermano Ángel. Hasta los esposos van a cambiar también. Hasta los comprometidos van a cambiar también. I'm not looking that way. Translate, please. Antes de que se vaya. Hermanos, Pedro le dijo a un hombre: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo mismo te digo de parte de Dios. Nuestra iglesia no tiene oro, no tiene plata, pero tenemos amor. Tenemos a un Dios vivo que vale más que el oro, que vale más que la plata, que te puede ayudar a ti y me puede ayudar a mí, porque Dios no hace acepción de personas. Hasta aquí la enseñanza, hermano. Dios los bendiga a todos. Continuamos el próximo domingo.